Buen día para todos ustedes. Buenos días, Juan Esteban. Vamos a iniciar acá la clase, ¿listo? Chicos, pues esta es nuestra última clase de matemáticas del periodo, clase como tal. ¿Listo? ¿Periodo con usted? Ya dígalo. ¿Cómo? No le escuché, Isaac. Yo paso el periodo con usted. Claro, sí, señor, pero hace falta la bimestral, ¿listo? Yo también lo paso con usted. Señor. Hablas, bueno. Sí, señor. Bueno, que falta la bimestral, profe, Sí. y espero, y según la cuarentena, no me silencie, que yo me silencio solo. Y lo que yo iba a decir es que siempre como talleres. O sea, yo lo digo para que... Dígame silencio. Listo, muchachos, entonces les voy a compartir pantalla, ¿bien? Ahora, muchachos, vamos a analizar acá la guía número 4 de estadística, que es análisis de frecuencias o análisis de un contexto estadístico para datos agrupados. ¿Listo? Hasta ahorita lo que hemos visto era un análisis para datos no agrupados, o sea, para datos de uno en uno. Por ejemplo, teníamos, no sé, cantidad de refrescos y tomábamos de a uno en uno. Por ejemplo, teníamos las calificaciones y las tomábamos de a uno en uno. Ahora vamos a agruparlas. ¿Con qué fin? Con el siguiente, muchachos. Dice, si tenemos un número muy grande de datos, estos datos se suelen agrupar en intervalos para no tener que realizar tablas muy largas con muchos datos diferentes, ¿sí? También se pueden agrupar en intervalos cuando las variables son continuas. ¿Qué quieren decir? Por ejemplo, esas que son valores de temperatura, valores que pueden variar, ¿sí? Que pueden aumentar o disminuir. Imagínense tener 100 datos y de esos 100, 50 sean diferentes o 40 sean diferentes. O sea, algunos se pueden repetir. Por ejemplo, datos del peso. Le vamos a hallar el peso a las mascotas. Digamos que a las mascotas de 100 personas. Algunas pesan 20 kilos, otras 10, otras 11, otras 15. Imagínense hacer una tabla, ¿sí? Con 40 datos. Es una tabla que resulta ser muy grande. Aquí es donde nos resulta útil hacer el análisis para datos agrupados. ¿Listo? Antes de iniciar el análisis de datos agrupados, debemos tener en cuenta los siguientes conceptos. El primero se conoce como los límites de la clase. ¿Listo? Cada intervalo tiene un límite inferior que pertenece a ese intervalo cerrado por la izquierda y a un límite superior, el cual no pertenece a ese intervalo y está representado como un paréntesis a la derecha. ¿Listo? Ya vamos a hacer un ejemplo. La amplitud de la clase es lo que se conoce como la diferencia entre el límite superior y el límite inferior, o el rango, de dónde a dónde va. Y la marca de clase es el punto medio de cada intervalo, y es el valor que se utiliza para calcular otras medidas. Ahora bien, muchachos, con un ejemplo vamos a conocer o identificar esos tres conceptos: límite de la clase, amplitud de la clase y marca de clase. ¿Listo? Aquí tenemos lo siguiente, muchachos. Tenemos un intervalo de 1 a 5. ¿Listo? Todos acá pendientes. Por ejemplo, yo, quiero saber las notas de las personas que sacaron entre 1 y 5. El límite inferior es el número menor. ¿Cuál viene siendo acá? El 1, ¿sí o no? Y el límite superior viene siendo el límite mayor. Esos son los límites de la clase. El número mayor es 5. ¿Vale, muchachos? 5. Ahora, la amplitud de la clase es la diferencia que hay entre los límites. ¿Cuál es la diferencia que hay entre 5 y 1? Pues resto. 5 menos 1, ¿qué me da? 4, Isaac. Muy bien. La diferencia entre ellos, muy bien, Sixto. La diferencia entre ellos es 5. Perfecto. Lo único que hay que hacer es una resta. Y 5, para conocerla... 4. 4, qué pena. 5 menos 1. Y para conocer la marca de clase, muchachos, también es muy sencilla. Lo que debo hacer es sumar los dos límites y los divido entre 2. 5 más 1, 6. 6 dividido entre 2 me da 3. Perfecto. Muchachos, pregunto, ¿está claro cómo conocer los tres conceptos? Límites, amplitud y marca de clase. ¿O hay alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué significa amplitud de clase? O sea, no lo que está ahí en el concepto, o sea, un ejemplo. Okay. La amplitud, gracias, Sixto, viene siendo el rango, de dónde a dónde están los intervalos. Por ejemplo, Sixto, yo quiero decir, tengo números del 1 al 100. Yo quiero clasificarlos, un grupo que vaya de 10 a 20. Sixto, apaga el micrófono, por favor.
Como usted diga. Gracias. Quiero uno que vaya de 10 a 20, Sixto, ¿listo? Otro que vaya de 20 a 30. ¿Listo? Ahora, por esos intervalos, Isaac, ¿cuál es la amplitud? Isaac, cuénteme, ¿cuál es la amplitud? ¿De qué? De estos dos intervalos, ¿cuál es la amplitud? ¿Cómo así amplitud? La amplitud es la diferencia que hay entre los límites. Por ejemplo, de Los 20 y límites 10. son los límites son los números que los separan de llegar. Exacto. Pues, profe, en este la diferencia serían 10. En el de En el abajo, de 10. En el de abajo también otros 10. también, exacto. Aunque si fuera 11 raya 20 sería 9 y así sucesivamente hasta aumentar o bajar los dígitos. Gracias, Isaac. Sí, señor, muchachos, pero entonces la amplitud de la clase para todas es la misma. ¿Listo? Dependiendo del ejercicio. Puede variar de ejercicio en ejercicio, pero para un solo ejercicio la amplitud es la misma, ¿listo? Entonces, muchachos, eso era lo que me refería, Sixto. Lástima que se quitó los audífonos. De 10 a 20 hay 10, esa es la amplitud, ¿listo? Y para conocer la marca de clase, sumo los dos. 10 más 20, ¿qué me da? 30. 50. 30 dividido entre 2, me da 15. ¿Listo? 30 dividido en qué, profe, que no lo escuché Entre bien. 2. Entre 2 Y- me da 15. ¿Y cómo así que entre sí, si hay 3 dividido? Ay, no, profesor, ya no importa, estoy muy confundido. Tranquilo, Sixto. Vamos con calma. Respiremos un segundo. No es tan complicado, ¿vale? Los límites son estos dos números. El límite inferior es el número más pequeño, el límite superior es el número más grande. ¿Listo? La amplitud de la clase es la diferencia que hay entre esos dos límites. De 10 a 20 hay una diferencia de 10. ¿Cómo hallo la diferencia? Pues le hago una resta. 20 menos 10 me da 10. La marca de clase es el punto medio que hay entre estos dos. Digamos que es muy fácil saber cuál es el punto medio entre 10 y 20 porque es 15. Pero cuando no es tan fácil de hallar ese punto medio, lo que hacemos es una suma. 10 más Punto 20. medio entre 10 y 20 es 15. Ah, ok, muchas gracias. Exacto. Hago la suma y lo divido entre 2. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Ahora, vamos a continuar. Ahora, para elaborar una tabla de frecuencias con datos agrupados, debemos conocer lo siguiente. Vamos a hallar un rango escrito por la letra R mayúscula, donde el rango es el valor máximo de los datos menos el valor mínimo. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense que las notas van desde 1 hasta 72. 72 es el valor máximo y 1 es el valor mínimo. ¿Listo? El rango sería el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Listo? Ahora, 2. Hallar el número de intervalos K. ¿Ok? El número de intervalos lo da el ejercicio, o lo doy yo, por ejemplo. Digamos, quiero que hayan 4 intervalos. Quiere decir que K vale igual a 4. Y para determinar la amplitud de la clase, ¿sí? Debo dividir el valor del rango sobre K, o R sobre K, que sería el número de intervalos. Eso me da la amplitud de la clase. ¿Listo? Vamos a conocer, por ejemplo, digo lo siguiente. Acá yo tengo los siguientes números. 1, 2, 7, 6, 5, 3, 8, 9 y 11. ¿Listo? Ahora, quiero hallar el valor de R. Recuerden que R es Profesor, el no se le valor. olvidó, perdón, profe, ¿Sí? usted no no se le olvidó colocar las comas. Bueno, sí, siempre cuando uno No eso fue necesario. Aquí, pues, tiene que digamos que colocar las las coloqué comas. así. Claro, puedo separarlas, Sixto, con comas para anotarlo más claramente, pero no la coloqué y no hay nada de malo en que no la coloque. Lo que sí es que debemos identificarla. Aunque haya o no haya coma, debemos identificar. Eso es un 1 y un 2, más no un 12. Entonces, ¿cuál es el número más grande de esa serie de datos? ¿El número 11. mayor cuál es? 11, Muy el bien. 11. ¿Y el número más pequeño es? 1, Hago esa diferencia, 11 menos 1 me da 10. obviamente. ¿Ok? Entonces quiere decir, ¿cierto? Que ¿qué, muchachos? Que R equivale a R 10. vale 10. Ok. Ahora el número de intervalos es K. Yo quiero que hayan 5 intervalos. ¿Ok? Eso lo pongo yo o lo pone el ejercicio. ¿Ok?
Entonces digo, ok, si hay 5 intervalos, muchachos, utilizo la fórmula de la amplitud. Y la amplitud es igual a R sobre K, ¿cierto? R vale 10 y K vale 5. ¿Ok? Entonces la amplitud es igual. 10 dividido en 5, ¿cuánto da, muchachos? ¿Quién me ayuda? 2. Ok, muy bien, muchachos. Quiere decir que la amplitud es de 2. O sea, yo voy a formar límites, ¿sí? Con amplitud de 2 que inicien en 1 y terminen en 11. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Permiso, voy a borrar esto. Ya sabemos que la amplitud es 2, ¿listo? Entonces voy a colocar acá los límites, perdón, los No intervalos. entendí nada. ¿Quién no entendió nada, Sixto? ¿Quién dijo no entendí nada? Isaac, que lo escuché perfectamente. Y ya me Listo, ya voy para silencio. Ya me silencio. Entonces, 1. ¿De 1 a dónde? A 3. ¿Cierto? De 3 a 1 a 4, ¿no? así. Exacto. De 5 a 7, muy bien. De 7 a de 8, 9. 9, muy bien. El De último. 9 a 11, de 11 a 13, y No, así se ya, Isaac, hasta aquí. ¿Por qué? Porque recuerda que el valor máximo era 11. ¿Sí? O sea, hasta aquí llego. Y el valor mínimo era 1. Y se acuerda que la amplitud nos dio 2. 10 dividido entre 5 me da 2. Isaac, ¿cuál es la diferencia entre 3 y 1? que 3 es mucho más grande que 1. No, la diferencia entre 3 y 1, ¿cuánto es? 3 menos 1. Un número. 2. Pero 2, muy bien. La diferencia entre 5 y 3. 5 y 3, 4. No, la diferencia. Entre 5 y 3, que 2. No, ¿cierto? O sea, 5 menos 3. Cuando me refiero a la diferencia, muchachos, es la resta. ¿Ok? La diferencia entre 7 y 5. 5. 2. 2. La diferencia entre 9 y 7. 2. La diferencia entre 11 y 9. 2. 2. O sea que todo es 2. Eso es lo que yo Muy bien, entiendo. muchachos. ¿Listo? Perfecto. Excelente. Continúo. ¿Listo? Ahora, con esto, muchachos, hallamos o construimos la tabla de frecuencias normalita. Normalita, ¿listo? Intervalos, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Perfecto. Ahora bien, muchachos, bien. Tenemos las siguientes notas. Dice, 35 alumnos en el examen final de estadística calificado de 0 a 10. Los resultados fueron las siguientes notas. Aquí están, ¿vale? Acá hay 35 notas. Vamos a proceder, ¿sí? A construir la tabla donde dice acá 5 intervalos. Vamos a conocer cuál es la amplitud de la clase, ¿listo? Entonces, el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. ¿Cuál es el valor máximo de la nota? 10. 10. ¿Y el valor mínimo? 0. 0. 0. Hago la resta. 10 menos 0 me da. Obviamente que 0. 10. O sea, 10 lógico, menos ¿no? 0 es igual a 10. Exacto, Isaac, es igual a 10. Ahora, Bueno, lógico. los intervalos, digo el ejercicio que son 5. Deben haber 5 intervalos. Entonces voy a conocer la amplitud. La amplitud va a ser igual a R sobre K. 10 dividido en 5 también me da 12. Quiere decir que la amplitud debe valer 2. O sea, hay de a 2 en 2 para cada intervalo. Recuerden que empiezo en el número menor que es 0. De 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8 y de 8 a 10. ¿Listo? Ahora, muchachos, recuerden que la marca de clase se halla sumando los dos números, los dos límites y divide entre 2. Isaac, 2 más 0. 2 más 0, 2 igual. 2 igual. ¿Y 2 divide en 2? 2 dividido en 2, 1. 1, muy bien. Ahora, 2 más 4. 2 menos 4 sería 2. No, 2 más 2 4. 2 menos 4, 4 menos 2. No, 2 más 4. 2 más 4. 2 más 4, sí, señor. 6. 6 divide entre 2. 6 dividido entre 2, 6 dividido entre 2, 3.
3. Muy bien, mírenlo acá. ¿Listo? Ese es el valor de la marca de clase. Para la marca de clase sumamos los dos límites y los divido entre 2. ¿Perfecto? Juan Esteban, 4 más 6. 10. 10 dividido entre 2. 5. Muy bien, Juanes, perfecto. Eso es lo que se ubica en la marca de clase. ¿Vamos todos bien ahí, muchachos? Sí, señor. Listo. Ok. Así lleno la del 6 y 8 que me da 7 y la de 8 y 10 que me da 9. Ahora, muchachos, voy a llenar la frecuencia absoluta. Recuerden que la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un número. Pero vean que el 2 se repite acá y acá, ¿cierto? Entonces me preguntarán, profesor, ¿pero dónde coloco los 2? ¿En el primer intervalo o en el segundo? ¿Ok? Entonces yo les digo muy fácilmente, muchachos, se coloca en el segundo. ¿Ok? Cuando ustedes vean el corchete, quiere decir que el número va en ese intervalo. Cuando vea el paréntesis, quiere decir que ese número no va en ese intervalo. ¿Ok? Entonces, el primer intervalo va de 0 a 2, pero solamente vamos a contar los números 0 y 1, porque el 2 va en el siguiente intervalo. Entonces vamos a contar cuántos ceros y unos hay en el problema. Vamos a contarlos. 4 ceros, 4 unos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, miren, coloco acá 8. ¿Vale? Llenarla normal, pero con la característica o con la idea de que no coloco el 2. El 2 va en el siguiente número. ¿Perfecto? Ahora, siguiente. De 2 a 4 voy a colocar o a contar los números 2 y 3. Recuerden que el 4 no va. El 4 va en el siguiente intervalo. ¿Listo? Vamos a ver cuántos 2 y 3 hay. Hay 1. Ya, hay 1. Hay 2. 7. Hay 3. Hay 4. Hay 5. Hay 6. Y hay 7. Muy bien, muchachos. Los coloco acá. Miren, 7. Frecuencia absoluta igual a 7. ¿Vale? Voy a colocar otro. De 4 a 6. Recuerden que el intervalo de 4 a 6 voy a colocar los números 4 y 5, porque el 6 va en el siguiente intervalo. ¿Ok? Pues coloco los números 4 y 5. Vamos a ver cuántos hay. 8, hay 8. 2, 3, 4, 5, Ya lo dije 6, primero. 7 y 8. Muy bien, muchachos. Perfecto. Los felicito. Ahora, en el siguiente intervalo de 6 a 8, coloco los números 6 y 7 nomás. Sí, ¿Cierto? Porque el 8 va en el siguiente son intervalo. 6. Son 6, son todos los números. Claro, pero vamos a contarlo acá con colores. Vamos a rayarlos. ¿Listo? Admitir. Ok. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Exacto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto, muchachos. Entonces, 6 y 7 hay 6 números. Mírenlo acá, ¿vale? Y por último me queda el último intervalo. ¿Listo? De 8 a 10. Entonces, de 8 a 10, ahí sí cuento los números. 8, 9 y 10. Cuento el 10 porque no hay más intervalos. Si hubiera otro intervalo, por ejemplo, de 10 a 12, el 10 pasaría al siguiente 3, intervalo. 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, muchachos. Y lo represento ahí en la frecuencia absoluta. ¿Listo? Preguntas, muchachos. Hasta Profe, una aquí, pregunta. señor. Una pregunta, profe, para que cuando ya me dejen de tarea, bueno, puede ser ¿qué significa? Antes de esto, ¿qué significa marca de clase? Marca de clase, listo. Sixto, marca de clase significa o se representa como el punto medio de los límites del intervalo. ¿Listo? Usted conoce los intervalos. Miren que el primero es de 0 a 2. La marca de clase es el punto medio entre esos dos valores. El punto medio entre 0 y 2, ¿cuál es? 1. 1 es el número que está en la mitad entre 0 y 2.
Para obtenerlo, usted suma los dos límites, límite inferior y límite superior, y los divide entre 2. Perfecto. De esa manera obtiene la marca de clase para cada uno de los intervalos. Gracias por la pregunta, Sixto. Voy a darle la palabra. No, voy a darle la palabra a José Miguel. José Miguel levantó la mano. Profesor, active el chat un momentico. Pero para escribirle una cosa a usted. Listo, sí, señor. Vale, ahora sí, Isaac, lo escucho, dígame. ¿Va a haber tarea? ¿Va a haber tarea? Ya vamos a ver. Listo, muchachos, ya me pueden escribir, creo que me pueden escribir, ¿vale? Acá tenemos una, ¿listo? Una pequeña actividad, pero ¿qué pasa? No me la deben enviar, y es solamente para practicar, ¿perfecto? ¿Listo, muchachos? ¿Profesor? ¿Preguntas, señor? ¿Eso cuenta como nota? No, no cuenta como nota, no, señor. Ya las notas están en cuanto al tema del cuaderno, ¿listo? A lo que se ha trabajado en casa. Los quizzes también están. Quedan notas de 2 temas. Primero, de las bimestrales, y lo segundo, en la parte actitudinal, participación y asistencia. ¿Ok? Yo en participación estoy bien. ¿Listo, muchachos? Entonces, José Miguel me hizo una pregunta, él ingresó tarde. José Miguel, por favor, tratemos de ingresar temprano. La pregunta es, ¿cuál es el tema? El tema es análisis de frecuencias para datos agrupados, ¿perfecto? Para ello, ¿sí? Voy a suspender en primera instancia acá. Ya retomamos la guía, un segundito. Muchachos, en la clase de esta mañana, ¿quién faltó? ¿Quién ingresó? ¿Los que estamos aquí o ingresaron más o ingresaron menos? Profe, ¿cuál clase? ¿La de física o la de educación física? Alguna de las dos. Profe, yo no. Yo falta la primera, profe. Dale. Yo a la segunda. En la de física. Profe, pero en educación física no había clase. Pues la profe se le cayó el internet, lo que yo supe, ¿listo? Profe, ya me voy, chao. Listo, ¿tiene música usted en su casa? ¿Listo? ¿Se le escucha? Profesor, pero al final, ¿cómo se hace el tema? O sea, no entiendo cómo se hace el tema, profe. Ya Ya vamos, no sé. Miguel. Ya explico un ejercicio, ¿listo? Ajá. Listo, muchachos, ya tengo todo preparado para que iniciemos, ¿vale? A ver si puedo volver a compartir pantalla. Tenemos lo siguiente. ¿Listo? Estos son los datos, muchachos, los números que están acá, ¿vale? ¿Cuántos números hay aquí? ¿Listo? Entonces, José Miguel, por favor, pendiente, súper pendiente de esto, ¿listo? Porque creo que tal vez nos quede mucho y es el único ejercicio que haremos
causado, ¿vale? Primero, nuestro objetivo es llenar esto, ¿sí? Llenar la tabla de frecuencias para datos agrupados. Lo primero que debo hacer es hallar el valor de R, que es el rango, ¿cierto? Viene siendo, ¿qué, muchachos? Viene siendo el valor, ¿cierto? Del dato mínimo, o X máximo, ¿cierto? Que es el valor más grande, menos X mínimo, que es el valor más pequeño. Profesor, ¿y eso qué es? Eso X más, ¿qué es eso? X máximo es el valor más grande del conjunto de datos. ¿Cuál es el valor más grande de estos números? 9. 9. Muy bien. Mínimo 1. El mínimo es 1. Ah, ¿Cierto? ¿Eso cuánto me da? 10. 10. 8. 9 menos 1 me da 10. 8. Ah, 8. Yo pensaba que era más. ¿Listo? Donde K viene siendo el número de intervalos. ¿Listo? Y yo creo que sean 4. ¿Ok? La amplitud viene siendo, ¿cierto? R sobre K. En este caso sería 8 sobre 4. 8 dividido en 4 me da 2. 2, muy bien. Quiere decir que la amplitud va de 2 en 2. Perfecto. Entonces, recuerden que el primer número, o el más pequeño, es 1. Entonces, de 1 a 3. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vean que la amplitud es de 2. 1 más 2, 3. ¿Ok? El siguiente. De 3 a 5. Sí. ¿Perfecto? Siguiente. De 5 a 7. 7. ¿Listo? Y el otro, de 7 a 9. 9. ¿Ok? Profe, papi, perdón, profesor, usted para hallar el intervalo ahí, tiene que ver estos números para ver cuál es el intervalo. No le escucho, Sixto. O sea, lo que yo digo que usted para hallar el intervalo necesita que ver esos números para hacerlo. Exacto, Sixto. Bueno, de lo que le puedo interpretar es que usted necesita primero esto. ¿Ok? Conocer estos valores, estos números. ¿Perfecto? Entonces, usted al conocerlos, Sixto, ¿ok? Mire, ¿qué pasa? Listo, mantenga su micrófono apagado, ¿sí? Porque tiene mucha música en su casa, ¿listo? Es que mi papá está escuchando música. Listo, pero manténgalo porque es que se alcanza a escuchar bastante. Pero que baje volumen a la música y listo. Entonces, tranquilo, pueden tenerlo, porque pues digamos que hay cosas que se pueden respetar en las casas, pero algo sí es el ambiente de la clase, ¿listo? Entonces, Sixto, primero estos números que están acá resaltados, muy importante que los tenga claros. Usted identifique los números X máximo y X mínimo, que viene siendo el valor más grande y el valor más pequeño para hallar R. K, recuerden que el valor de K se lo dan. K es el número de intervalos, esto ya lo conocen. En este caso es 4. Y hay la amplitud R sobre K, 8 ¿Cómo así, dividido en profe? 4 me da ¿El 2. K cómo se consigue, profe? La ¿Se K puede se lo poner dan. ¿Sí? El K ya se lo da La el ejercicio, profe. ¿listo? Ah, bueno. A huevo. ¿Ok? Ahora, muchachos, marca de clase. Para conocer la marca de clase es el punto medio. Sumo los intervalos, los límites, perdón, y lo divido entre 2. 1 más 3, 4. 4 dividido entre 2 me da 2. 3 más 5 me da 8 dividido entre 2 me da 4. 5 más 7 me da 12 dividido entre 2 me da 6. 6. Ah, va subiendo 2 en 2. Y 7 más 9, 16 dividido en 7 más 2, 9. 8. Ahora, Sixto, por favor, mantenga su micrófono desactivado. ¿Listo? O bájele al radio. Tranquilo, Sixto, perdón, no hay ningún problema. Solo manténgalo desactivado porque es que no quiero silenciarlos a ustedes. ¿Ok? La frecuencia absoluta
viene siendo la cantidad de veces que se repite el número, perfecto, ¿listo? Pero entonces acá ya no es un solo número, sino es un intervalo, ¿listo, José Miguel? Pero usted me puede preguntar, profesor, mire, el 3 se repite acá y se repite acá. ¿Dónde va el 3? El 3 va donde está el corchete, no el paréntesis, o sea, en el segundo intervalo. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo así? Para el primero, José Miguel, no voy a contar los números 3 acá, lo cuento para el segundo intervalo. O sea, Espere, profe, que me perdí un momentico. ¿Cómo así que, o sea, espere, sí. O sea, ahí en esa partecita del 3, ¿cómo así? el 3, mire que están los dos intervalos, en el intervalo 1 y en el intervalo 2. Sí, ¿Listo? sí. Entonces, Están los dos a repetir. exacto. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Miren, yo no lo tomo para el 1, sino lo tomo para el 2. O sea, el 3 está para el segundo, no para el primero. O sea, voy a contar solo los números del 1 al 2. ¿Ok? Voy a colocarlos, por ejemplo, en amarillo. ¿Cuántos números 1 y 2 hay? 4. ¿Cierto? Ahora, de 3 a 5 solo voy a contar los 3 y 4. Estos que están acá. ¿Cuántos números hay? Hay 5. 5. Ahora, de 5 a 7 solo voy a contar el 5 y 6. ¿Correcto? Acá hay 3. 3 números. Y de 7 a 9 voy a contar tanto el 7, el 8 y el 9. Y aquí hay 6 6. números. ¿Cierto? Perfecto. Ahora, sumo, obtengo 4 más 5, 9. 9 más 3, 12. ¿Cierto? Y 12 más 6, 18. Deben haber 18 números. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Muy bien, hay 18. Ahora, la frecuencia absoluta acumulada. Muchachos, de ahí en adelante es algo que ustedes ya lo saben hacer casi de memoria. O sea, es algo que hemos venido trabajando desde enero, ¿listo? Aquí el chiste de hoy es ¿cuál es? Conocer los intervalos, saber aplicarlos, ¿vale? Exacto. Colocar la marca de clase y saber por qué. Cuando el número se repite, lo coloco en el intervalo siguiente y no en el primer intervalo, ¿vale? Pero culminémoslo. Muchachos, acá nos dice que nos queda muy poco de clase. Cuando acabe, volvemos a ingresar 5 minutos. ¿Listo? Entonces, acá nos dice 4, porque la primera frecuencia siempre se repite, siempre es la misma. Y de ahí voy a sumar en diagonal. 4 más 5, 9. 9 más 3, 9, sí. 12. Y 12 más 6, Es obligatorio volver a meterse. 18. Si no quiere Isaac, no hay ningún problema, no es obligatorio. ¿Sí? No es Y obligatorio 18 para nada. más. ¿Listo? Por Ahora, favor, tener frecuencia tiempo libre. relativa viene siendo ¿qué? 4 dividido en 18. ¿Eso cuánto me da, muchachos? Eso me da 0,22. El siguiente es 5 dividido en 18. Y eso me da 0,27. ¿Listo? 0,27. El siguiente me da 3 sobre 18. Eso me da 0,16. O 0,17 mejor dicho. Y el último me da 6 sobre 18, que eso me da 0,33. Voy a sumarlos. 0,33 más 0,17 más 0,27 más 0,22. Eso me da 0,99. Aproximadamente 1. Y la frecuencia relativa acumulada me da 0,22. 0,22 más 0,27. 0,49, 0,49 más 0,17 me da 0,66 y 0,66 más 0,33 me da 0,99. Perfecto, Sí. muchachos. Vean que esto es algo que ya hemos hecho, no es nada nuevo. Esto básicamente es muy repetitivo. Perfecto. ¿Listo? Bien, muchachos, vamos a acabar acá
y volvemos a retomar, ¿les parece? Cuando acabe la Pero una clase. pregunta. ¿Es obligatorio volver a entrar? ¿O No, no es obligatorio. que quiera? Ah, bueno, yo voy a volver a entrar. Los espero, muchachos, al que quiera.